¿Cómo están, estudiantes de primero de secundaria? Les habla la profesora Ana María. Voy a saludarles en el idioma originario de distintas regiones. Kunjamastasa, Imainaya, Emba y Chapa. El tema que vamos a desarrollar hoy es lenguaje, lengua y habla. Creo que es un tema muy interesante. Para ello, les voy a pedir que vean el siguiente video. Este video lo realizó la cineasta, comunicadora, escritora Liliana de la Quintana y es La Abuela Grillo. Una vez que veamos el video, vean que los ayoreos se encuentran ubicados en la región del Chaco. Comparten el territorio con el Paraguay. El idioma es el ayoreo, sin embargo tienen un idioma interno que es el samuco, el cual pertenece al grupo lingüístico arawak. Una de las cosas muy interesantes de los ayoreos es que ellos trabajan para el día, no son personas acumulativas, y eso es de admirarse dentro de nuestras naciones originarias. Muy bien, seguramente cuando ustedes vean el video van a poder observar estas cualidades. Para ellos, las deidades, especialmente la lluvia, ocupa dentro de la mitología, dentro de los relatos orales de la comunidad ayorea, un espacio muy importante. Por ello les recomiendo ver con mucha atención a la Abuela Grillo y esta forma de mirar, esta cosmovisión que tiene dentro de nuestras culturas indígenas originarias. La Abuela Grillo, de la escritora boliviana, cineasta, comunicadora, guionista Liliana de la Quintana. Escuchemos este relato. En el mundo de los ayoreos, en la época de los antepasados, casi todos los seres humanos que conocemos no habían decidido aún ser animales o humanos. En esos primeros tiempos, cuando todos estos seres vivían juntos, llamaban abuela al grillo más grande, que también tenía partes del cuerpo humano. Esta señora grillo se llamaba Direjna. Ella habitaba en lugares húmedos, era la dueña del agua y no resistía el calor. Por eso, donde ella estuviera no había sequía, pues atraía la lluvia y mantenía verdes los chacos o terrenos de cultivo. Cierta vez la abuela Grillo exageró con el agua, llovía todos los días. Y los chacos y las casas se inundaron. Sus nietos le reclamaron y le dijeron: ¿acaso nos está castigando? ¿No ve que no podemos vivir con tanta agua? Usted estará muy contenta, pero nosotros sufrimos. Direjna escuchaba con paciencia. Se puso muy triste. Decidió abandonar el lugar, emprender un viaje, un largo recorrido. Y mientras ella iba caminando, iba creando ríos y arroyos. Donde descansaba se formaban lagos y lagunas. Mientras tanto, en la comunidad de los ayoreos, el cielo empezó a ponerse rojo y los días tremendamente calurosos. La gente no sabía qué hacer. Recordaron a la abuela Grillo y dijeron: ¿por qué no nos organizamos para buscar a Direjna? Emprendieron el viaje. Lograron ubicarla. Querían hablar con ella. Entonces tomó la palabra la grulla. Soy su nieta quien ama. Recuerda aquella vez cuando vivió entre nosotros. La estamos buscando porque la amamos. Direjna dijo: volveré junto a ustedes, pero el calor del fuego y el humo que traen me lastiman. Quiero que se bañen en mi río y entonces iré al pueblo. Sus nietos obedecieron. Se zambulleron en el río, se bañaron y decidieron retornar con la abuela Grillo al pueblo. La acompañaron. Todos decidieron
emprender este vuelo. Gritaron: «Estamos llegando con nuestra abuela». Los nietos decidieron traer agua. Portaban en sus picos unas vasijas y querían vaciarlas sobre la abuela Grillo, porque la abuela Grillo no dejaba de gemir por el calor y el humo que había en el pueblo. Todos se alegraron por recuperarla. Ahora sí tendrían buena cosecha y tendrían alimento para la comunidad. Pero Direjna se sentía muy triste y extremadamente afligida por el calor que había producido en el lugar sus nietos. Decidió marcharse nuevamente. Emprendió el viaje al tercer cielo, el más elevado. Allí vivía Dupari, el sol creador del mundo y que en un principio fue persona. Direjna vio como los primeros hombres que vivían en la oscuridad llamaron al sol, y cuando Dupari apareció, incendiaban bosques y prados y pintaban con su luz a los animales con todos los colores. Lentamente la abuela Grillo se fue transformando aún más en grillo. Decidió saltar al segundo cielo. Ahí se encontraban sus amigas, las lluvias, que tenían apariencia de personas. Así llegó al primer cielo, el más cercano a la tierra, y se sintió pequeña en medio de los grandes bosques cubiertos de árboles y plantas majestuosas. Los animales que allí vivían eran gigantescos, y Direjna tenía que andar con cuidado para no ser aplastada. A poco tiempo, el agua proveniente del segundo cielo se regó por los bosques que sirvieron para que la lluvia caiga suavemente sobre la tierra. Junto con las gotas llegaron también a la tierra ranas y mosquitos. Después de estas visitas, la abuela adquirió definitivamente la figura de grillo. La lluvia llegará con esta historia de Direjna, la abuela Grillo. Hemos visto el video, hemos leído el texto, ahora es momento de responder estas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué sentimientos evoca el relato? Seguramente a ti te ha conmovido esta historia. Número 2, ¿qué características tienen los tres cielos? No olvides que la abuela Grillo ha dejado a sus nietos y ha ido saltando a los tres cielos. Número 3, ¿qué papel tiene el agua en esta historia, en este relato? Y número 4, ¿cuál es el tema del relato? Cada uno puede interpretar de diferente manera. ¿Te has dado cuenta que estos relatos los compartimos con nuestros abuelos, con nuestros papás, con personas que han heredado esta tradición oral de generación en generación? La conversación en nuestros hogares es muy importante. Una vez que entendamos que el compartir la palabra viva es importante, te invito a reflexionar. Las palabras leídas en voz alta, compartidas y asumidas, contienen de manera natural y nos dan de manera provechosa más oportunidades de interacción. Nosotros tenemos que considerar que la lectura es la herramienta importante de comunicación. Cuando leemos, realicemos conexiones, adquirimos nuevo vocabulario y su significado pues se conjunciona, se mezcla con aquello que ya nosotros tenemos. Y finalmente, te voy a pedir que en tu cuaderno escribas. Nuestra área tiene que tener este ejercicio de la palabra, esta capacidad lingüística de escribir eso que nosotros creemos que puede servir. Entonces vas a realizar un gráfico, vas a mencionar qué ventajas te da la palabra. Una de las ventajas, como tú ya has visto, es la comunicación.
la conversación y el diálogo. Vas a explicar por qué. Este trabajo vas a presentar a tu profesor o profesora. Y si necesitas alguna ayuda, pues recurre a tu maestro y maestra. Esto es todo. Hasta pronto. Cuídate siempre. Educa Bolivia. Bueno chicos, vamos a iniciar otra clase virtual. Y acá tenemos a Urku preguntándose si a través de la comunicación, pues nosotros nos expresamos con lengua, lenguaje o habla, son lo mismo. Él dice que sí es lo mismo, pero ¿qué opina Vegeta? No te enojes. No, Vegeta dice que no, y pues efectivamente no son lo mismo. Hay diferencias y hay que saberlas. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es el habla? El lenguaje lo vamos a identificar como la facultad del ser humano para comunicarse. Facultad. ¿Qué quiere decir facultad? Habilidad. Habilidad que todo ser humano tiene para poder comunicarse. ¿Sí? Si digo facultad o habilidad, quiere decir que nacemos con eso, que tenemos un espacio en nuestro cerebro ya obviamente incorporado por nuestro ADN que nos ha permitido desarrollarlo en el cerebro relacionado al lenguaje. Tenemos espacios en nuestro cerebro, por ejemplo, estas zonas del cerebro me indican que el lenguaje está trabajando en estas zonas y que nosotros ya lo hemos adquirido, o sea, en la genética, en nuestra genética está esta facultad, nacemos con ello, ¿de acuerdo? Ya está dentro de nosotros, tenemos esa habilidad, una facultad. Esa es la primera diferencia con el resto. Ahora, lengua se diferencia de lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de lengua no hablo de la facultad, hablo del sistema de signos, es decir, lo mismo a un idioma. Lengua o idioma es lo mismo. Cuando yo hablo de lengua quiere decir entonces, por ejemplo, el español, el inglés, el francés, etc. Y cada uno manejan signos diferentes, ¿verdad? Estos signos van a ir formando palabras y estas palabras frases y oraciones y todo un texto en su idioma. Entonces no es lo mismo porque en lengua yo no hablo de la facultad, de esa habilidad humana para comunicarnos, sino que hablo del sistema de signos que van a encerrar un significado al fin y al cabo cuando yo formo palabras, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, amor en inglés será love, pero en español es amor. ¿Ven ese contraste? Cambia una palabra con otra, pero se mantiene, ¿qué cosa? El significado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos estos signos primero van a estar en la mente. Por eso dice que tiene un patrón mental, es abstracto. Está primero en la mente y luego pasa a ser hablado. Por eso viene la otra diferencia. El habla no es lo mismo que lengua, porque el habla es cuando yo ya lo pronuncio, o sea, que es la realización física. Cuando hablo de la realización física de la lengua, quiere decir que yo ya pronuncio estos signos. Si en mi cabeza está, a ver, la palabra casa, entonces yo tengo cada signo en mi cabeza y van a formar un todo, y ese todo sería el significado, ¿de acuerdo? Asociado con cada signo. Por eso es que son diferentes, porque la lengua está en mi mente, es un patrón mental, es abstracto, mientras que el habla es cuando ya se dice, o sea, se pronuncia, se realiza físicamente. ¿De acuerdo? Por eso que es concreto, acá está bien claro. Es diferente lengua, habla y lenguaje absolutamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces,
Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujito que se relaciona con todos esos idiomas que nosotros podemos utilizar. ¿De acuerdo? Todas esas formas de decir el hola, que es en español, otros idiomas cuentan con otros signos. ¿Sí? Y eso está primero en la mente. Ya cuando lo hablaste, ya se pronunció. Eso ya es el habla. Cuando se pronuncia, es el habla. Muy bien. Otras diferencias que podemos ver es que el lenguaje, al ser una facultad humana, todos los humanos lo tenemos para comunicarnos utilizando la lengua, estos signos. Y el habla, obvio, porque lo tenemos que pronunciar. Entonces, por eso es universal, porque todos tenemos esa facultad. Mientras que la lengua, como se da en ciertos países o en ciertas zonas, es social. Es un poco más pequeño porque no todos hablamos en una misma lengua, ¿verdad? Mientras que el lenguaje es para todos. Todo humano tiene esta facultad. En la lengua se da de una manera un poco más restringida por cada zona, por cada país. Por eso es que se dice que es social. Y en el habla, cuando uno habla, lo hace diferente de otra persona. Por eso es que se dice que es individual, porque hay una diferencia en cómo yo hablo, cómo pronuncio a otra persona. ¿Ven esas diferencias? Importantes. Muy bien. Cuando Goku dice comida, sabemos que le encanta la comida. Cuando él lo dice, antes de decirlo, en su mente ya está dicho, ¿verdad? En su mente ya está visualizado la imagen de la comida y asociado a cada sonido. Lo he puesto con K porque así se representa este sonido, no se representa con C, se representa con K, tal como suena. Porque la C, ustedes saben que la C puede sonar como una S. Entonces, para no confundir, le pongo el sonido real, que sería K. Comida. Cada uno de estos sonidos son los signos que les hablé y que están en la mente primero y que unidos formaron este significado. Esta cadena de sonidos formaron este significado. Entonces, cuando yo pienso en algo, aparte de tener la imagen en mi cabeza, también tengo estos sonidos. Por eso es que yo puedo hablar en mi mente, ¿no? Yo puedo pensar y decirme tantas cosas en mi mente. ¿Por qué? Porque tengo estos sonidos mentales. ¿De acuerdo? Y esto ese significado lo asocio a cada sonido en un idioma. En el español, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces en inglés, por ejemplo, y así en otros idiomas. No recuerdo ahorita se me fue. Y yo tengo que entender que como pasó primero en mi mente, es un plano mental. Y este plano mental, donde están los sonidos con un significado, se llama el signo lingüístico. Quiere decir que cada signo unidos se va a relacionar con un significado. Obviamente que esto es en un idioma, en una lengua, en este caso el español. Esto está en la mente, por eso se dice que es abstracto o mental. Entonces, ¿esto qué será? ¿Cómo lo dije? ¿Cómo se llamaba? Esta es la lengua, porque está en el aspecto abstracto, en el plano abstracto. Y cuando ya Goku dijo comida, o sea, lo que estaba pensando lo dijo, esto ya es habla, ¿verdad? Porque se concretó. Se realizó físicamente lo que estaba en mi mente, en mi cabeza, ¿sí? Lo que yo estaba pensando. Entonces, esto es el habla. ¿Ven la diferencia? Esto es más para especificar cuáles son las diferencias. Muy bien. Entonces, cuando yo ya sé cuáles son las diferencias entre lengua y habla, voy a enfocarme en algunos aspectos que tiene la lengua, ¿sí? Por ejemplo, en Perú nosotros decimos
cuando no tenemos dinero, a veces las personas dicen, ¿no? Misio, aguja, chihuahua. Ahora es el término más de moda, ¿no? Chihuahua. O cuando, por ejemplo, nos referimos al dinero, le decimos plata, otras personas le dicen chivilines, otros le dicen guita, otros le dicen billete. No tengo billete, por ejemplo, ¿no? Me falta plata, ay, tengo estos chivilines, quiero guita, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eso es en Perú. ¿Qué pasa en otros países que también hablan el español? ¿Serán las mismas palabras? ¿Lo pronunciarán igual también? Vamos a ver ciertas diferencias, ¿verdad? En Argentina dicen estar sin un mango o quebrado, cuando no tienen dinero. En Chile dicen andar pato. En Ecuador dicen estar chiro. En España dice estar sin blanca. México dicen estar sin un quinto y en Venezuela estar en la lona, limpio de bola o pelando, comiéndose un cable. Tantas expresiones diferentes, pero que tienen un mismo significado. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿hay variedad o no hay variedad? En cambio, no, pues claro, hay variedad, ¿verdad? Y aquí, en lo que en Perú decimos plata, chivilines, guita, billete, en Argentina comparten a lo que es guita, ¿no? Pero ellos tienen una entonación distinta. La guita, che, la guita. Plata también lo dicen, ¿no? En Chile dicen plata también, billullo, morlacos. Eso ya según cada zona dentro del país también. En Ecuador le dicen plata, en España dicen pasta, en México dicen lana, ¿no? Me falta lana. En Venezuela dicen bolo o cobre. Entonces, vemos aquí que estos términos o las formas de expresión van a ir variando de acuerdo a cada zona, cada región, en este caso cada país, pero dentro de cada país, a su vez, también van a tener variantes. Entonces, ¿la lengua tiene variantes, tiene variables? ¿Sí o no? ¿Cambio o no? ¿Hay variación o no hay variación? Sí hay variaciones. Y como lo dijimos, en este aspecto en el que va a variar según su zona, quiere decir que según su región, por lo tanto se llamará geográficos. Y aquí, en estos momentos vamos a leer, dice, mamá, ¿puedes traerme mi almuerzo, por favor? Fíjense la diferencia de otro chico, cómo se expresa con su mamá, ¿no? Dice, ma, tráeme mi comida, pues, hasta algunos dicen pe, ¿no? Entonces acá van a ir cambiando su registro. Por eso se llama que es una variación de registro. Y nos damos cuenta que esta variación se da de lo formal a lo informal o de lo informal a lo formal, viceversa, ¿no? Acá nos damos cuenta plenamente con este ejemplo. Tenemos otra variedad, otra variación, lo mismo, donde vemos plenamente cómo es que se van a encontrar dos lenguas. Una lengua materna, que es la lengua con la que nacemos, o sea, aprendemos primero, y con la otra lengua, que es la que aprendemos luego de la primera lengua, ¿no? Entonces, esta primera lengua que nosotros hemos aprendido primero desde pequeñitos, se va a encontrar tal vez con una segunda lengua que estamos en adquisición. Entonces, este encuentro de lenguas va a conllevar a una variación. ¿Por qué? Imagínense que un quechua hablante, una persona que habla quechua nativa, aprende el español, entonces va a ir incorporando a su español algunos aspectos de su lengua materna y se va mezclando, ¿no? Podría decir esta persona, a su casa se ha ido la Juana. ¿Ven cómo cambian la estructura? Entonces, hay variaciones. Normalmente cuando una persona quechohablante habla en español, tiende a colocar el verbo al final. ¿Por qué? Porque en su lengua materna, en el quechua, así se dicen las frases, las oraciones. Se dicen con el verbo al final, es parte de su idioma. Mientras que en el español lo lógico no es eso, ¿no? Es el sujeto, el verbo y el objeto. Entonces, aquí existen variedades por el encuentro entre lenguas. Igual, cuando ustedes van a
aprender una segunda lengua, por ejemplo el inglés o el francés, en el inglés sobre todo se ha visto mucho este Spanglish, ¿no? O sea, combino una cosa con la otra y sale el Spanglish. Entonces, como hay un encuentro entre lenguas, según su adquisición, porque voy a adquirir una segunda lengua, a este se va a llamar de contacto. ¿Ven? Ahora me paso aquí. En esta imagen yo estoy viendo a profesionales, ¿cierto? Cada profesional va a ir marcando su forma de decir o de expresarse de una manera diferente, porque va a utilizar terminologías relacionadas a su profesión. Ahora, no solamente puede ser de su profesión, pueden ser también según la edad, según el sexo. Las mujeres no hablan igual que los varones, hay ciertos patrones que los pueden diferenciar. Eso no tiene nada que ver con discriminación, sino es que hay patrones que siguen las chicas y los chicos diferentes, ¿no? Según la edad también, los pequeñitos no hablan igual que los mayores, que los adultos, ¿no? Y así pues van a ir viéndose estas variaciones. Por eso es que se va a dar según la profesión, edad, sexo, etc. Y a esta variedad se le va a conocer como social. Tiene que ver mucho con lo social, según estos aspectos de la profesión, edad y sexo. Muy bien, chicos, hasta allí nos quedamos y pues Goku les dice que lo entendió ahora sí todo. Que tengan un buen día.